y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy analizamos la intrincada danza entre el docente, los programas escolares y el sistema educativo en general, a través de la mirada aguda de Ángel Díaz Barriga en su obra El docente y los programas escolares. Hola, un gusto estar aquí. Tenemos fragmentos clave de este libro fundamental. Nuestra tarea hoy es desentrañar esas tensiones históricas, conceptuales, institucionales que definen cómo se planifica la enseñanza y comprender mejor el papel vital y a menudo subestimado del profesorado en este proceso. Bien, empecemos a desglosar esto. Me parece perfecto. Es un tema crucial, especialmente hoy, con tantas reformas educativas y debates sobre la famosa calidad. Exacto. Y las ideas de Díaz Barriga, nos ayudan a rastrear las raíces de muchos dilemas actuales, a entender por qué existen ciertas fricciones entre las políticas educativas, digamos, y la realidad concreta del aula. Una de las primeras distinciones clave que establece el texto y que me parece fundamental para empezar es entre dos términos que a veces usamos casi indistintamente, pero que tienen orígenes y enfoques muy diferentes: didáctica y currículum. Podríamos meternos de lleno en esa diferencia histórica y conceptual. Claro que sí. Y es fascinante, ver cómo surgen en momentos y con fines distintos. La didáctica, que cobra fuerza entre los siglos XVII y XVIII, con figuras como Comenio siendo pioneras. Comenio, claro, un referente clásico. Exacto. Se centra tradicionalmente en el acto de enseñar y aprender dentro del aula. Su enfoque es más humanista, podríamos decir, preocupado por el cómo enseñar, pero desde la perspectiva de quien enseña, del docente. Entiendo. Sería como el arte y la ciencia de la enseñanza en la práctica diaria del salón de clases, ¿no? Esa relación directa con los estudiantes. Justamente. En contraste, el concepto de currículum como campo de estudio y diseño, este emerge con fuerza mucho después. Más reciente. Mucho más reciente, sobre todo ligado al pragmatismo estadounidense de principios del siglo XX. Pensemos en Franklin Bobbitt y su libro De Curriculum de 1918. Este enfoque nace más bien como una respuesta a las necesidades de la sociedad industrial. Ah, ok. Y también de los sistemas educativos nacionales que se estaban consolidando en ese momento. Entonces, si la didáctica mira al cómo desde el aula, ¿hacia dónde mira el currículum? ¿Cuál es su foco principal? El currículum se enfoca más en los intereses institucionales, en la eficiencia del sistema educativo a gran escala, digamos. Eficiencia. Sí, se pregunta qué se debe enseñar a nivel nacional o regional para formar ciudadanos, para preparar mano de obra cualificada, para impulsar el progreso según las necesidades sociales y económicas que se perciben desde afuera. O sea, una perspectiva más... Sistémica. Exacto, más sistémica y a menudo, como señala Díaz Barriga, muy pragmática y utilitarista. ¿Utilitarista? ¿En qué sentido exactamente? En el sentido de que busca resultados prácticos, medibles, definidos muchas veces desde fuera de la escuela. El ejemplo que da el texto sobre Bobbitt es muy claro. ¿Cuál era? Para diseñar el currículum de los agrónomos, su método era preguntar directamente a los empleadores agrícolas qué habilidades específicas necesitaban que tuvieran sus futuros trabajadores. O sea, el qué enseñar se definía por su utilidad externa inmediata. Visto así, parecen casi dos mundos aparte, uno centrado en la relación pedagógica íntima y otro en las demandas externas del sistema y la sociedad. ¿Es así? Díaz Barriga argumenta que históricamente han tendido a operar en planos separados, casi excluyéndose mutuamente. Se excluyen. Sí, la didáctica pensando en el cómo desde la interacción maestro-alumno y el currículum dictando el qué desde una lógica más administrativa, económica o política. Como si hablaran lenguajes diferentes, como decías antes. Y justo en esa tensión entre la visión micro del aula y la macro del sistema, ¿cómo queda posicionada la figura del docente? El texto parece señalar una contradicción profunda ahí. Totalmente. Ahí está el nudo, creo yo. El autor subraya una paradoja muy significativa. Por un lado, en el discurso social, se exalta la importancia crucial del docente para la sociedad, ¿verdad? Siempre se dice sí. Pero, por otro lado, las políticas educativas concretas, especialmente en América Latina según analiza la fuente,
a menudo reflejan una profunda desconfianza hacia el profesorado. Desconfianza. ¿Cómo se manifiesta eso en la práctica? Se manifiesta, según el texto, en la subestimación de su capacidad profesional, en políticas salariales que, no reflejan su importancia, Ujú. y en sistemas de evaluación que se perciben más como mecanismos de control y sanción que como herramientas para el desarrollo profesional. Es como si se le considerara más un técnico que debe aplicar recetas. Que un profesional. Exacto, que un intelectual capaz de tomar decisiones sobre su propia práctica. Ahí entra esa comparación que hace el texto con el taylorismo, ¿verdad? La idea de aplicar la administración científica a la educación, como si fuera una fábrica. Justamente, esa influencia del taylorismo, buscando la eficiencia a través de la estandarización y el control del trabajo docente, choca frontalmente con la visión más clásica de la didáctica. La que ve al docente como... Como un profesional reflexivo, un intelectual que adapta su enseñanza. Es la tensión entre el docente como mero ejecutor de planes ajenos y el docente como creador de experiencias de aprendizaje significativas. como un operario en una línea de producción. El texto usa esa analogía. Es fuerte. Y menciona la pérdida de la pasión por enseñar como una consecuencia posible. Correcto. Y Díaz Barriga insiste mucho en que es fundamental que el docente recupere y mantenga esa pasión. Pero, ¿qué entiende él por pasión? ¿No es solo entusiasmo o sí? No, no es solo eso. Es entendida como un compromiso profesional profundo con sus estudiantes y con la sociedad. Propone ver el aula no solo como un lugar donde se ejecuta un programa, sino como un espacio de realización personal y profesional para el docente. Un espacio de autorrealización. Exacto. Y argumenta que el entusiasmo y las estrategias del docente son de alguna manera contagiosos y clave para despertar el interés y la motivación del estudiante. Sin esa pasión, la enseñanza se vuelve rutina. Y aquí es donde se pone interesante, porque el texto introduce una idea que parece intentar resolver parte de esta tensión: el programa escolar. No lo presenta solo como un documento administrativo, No para nada. sino como un posible punto de encuentro, una especie de síntesis entre la didáctica y el currículum. ¿Cómo podría funcionar eso? ¿Cómo un papel puede hacer eso? Bueno, la propuesta es ver el programa escolar como el artefacto, el documento sí, pero que tiene el potencial de articular las necesidades institucionales, el qué general del currículum, con las necesidades específicas de la enseñanza en el aula, el cómo de la didáctica. Potencial. O sea que no siempre lo logra. Claro, no siempre. Históricamente los programas han cambiado mucho. Empezaron siendo simples listados de temas, allá por los siglos XVII-XIX. Muy básicos. Sí. Y luego evolucionaron hasta convertirse en documentos extremadamente detallados y prescriptivos en el siglo XX, muy influidos por la planificación centralizada y los famosos objetivos conductuales, que buscaban controlar todo el proceso. Y esto se relaciona también con esa otra distinción dentro del campo del currículum que menciona el texto: el formal versus el vivido. Exactamente. El currículum formal es lo que está escrito en los planes y programas oficiales. El papel. El papel, sí. Y el currículum vivido o real es lo que realmente sucede en la interacción del aula, en la experiencia diaria, algo que ya exploraba John Dewey hace mucho tiempo. Entonces, el programa escolar podría ser un puente entre ambos, entre el papel y la vida real del aula. Esa es la visión esperanzadora, digamos, que propone Díaz Barriga. En lugar de descartar el currículum formal, como hicieron algunas corrientes críticas que se enfocaron solo en el currículum oculto o vivido. Que decían que el papel no importaba. Claro. Él sugiere que un programa escolar bien concebido y sobre todo bien utilizado por los docentes podría ser esa anhelada síntesis, un espacio donde la intención planificada se encuentre con la dinámica real del aula, permitiendo la adaptación y la interpretación docente. Suena bien en teoría, pero... Y ahí entramos en otro terreno complejo. Exploremos esas realidades. El texto describe que la vida de un plan o programa escolar se juega en distintas esferas: la burocrática, la académica y la del poder. ¿Qué implica cada una? Bueno, cada esfera opera con su propia lógica, y a veces son lógicas contrapuestas. La esfera burocrática tiende a ver los programas como normativas que hay que cumplir y verificar. Punto.
como un checklist. Exacto. Frecuentemente, estos programas se diseñan de manera muy centralizada, lo que puede llevar a una rigidez tremenda que ignora la diversidad de contextos escolares y, sobre todo, puede despojar al docente de su rol intelectual, reduciéndolo a un mero aplicador de directrices. Se pierde la flexibilidad y la conexión con la realidad local que decías antes. Justamente. Luego está la esfera académica, que el texto describe como a menudo debilitada. Debilitada. Sí, en el sentido de que, idealmente, este sería el espacio para la discusión pedagógica profunda, la investigación, la adaptación curricular contextualizada, pero muchas veces carece de la influencia o los recursos para hacerlo efectivamente, frente a la maquinaria burocrática. Queda opacada. Queda opacada. Y finalmente, la esfera del poder, que es fundamental reconocer que cualquier currículum es una selección cultural. ¿A qué se refiere exactamente con selección cultural? Suena importante. Se refiere a que decidir qué se enseña y qué no, qué conocimiento se considera valioso, nunca es neutral, jamás. Implica una elección que favorece ciertos saberes, valores y perspectivas sobre otros. Alguien decide qué es importante. Alguien decide. Como diría el sociólogo Pierre Bourdieu, es una especie de arbitrario cultural, es decir, una selección que a menudo refleja qué grupo social tiene el poder de definir qué capital cultural es legítimo y debe transmitirse en la escuela. Y esto, inevitablemente, genera debates y luchas por la hegemonía curricular. Es un panorama bastante complejo, la verdad. Y para navegarlo, el autor incluso sugiere distintos niveles o tipos de programas, como que no hay un solo tipo de programa. Sí, propone una estructura interesante para intentar equilibrar las diferentes necesidades. Habla de, por ejemplo, un programa general del plan de estudios, que sería más sintético, marcando las líneas generales. El marco grande. El marco grande. Luego, programas por academias o grupos docentes, que serían más interpretativos, ofreciendo orientaciones pedagógicas, discutiendo adaptaciones para un área o nivel. Un nivel intermedio. Exacto. Y finalmente, el programa de cada docente, que es donde se concreta la adaptación final a la realidad específica de su aula y sus estudiantes, reconociendo su autonomía profesional. Suena a un intento claro de devolverle al docente un papel más activo, más protagónico en la concreción curricular, ¿no? Exactamente. Busca un equilibrio entre la necesaria coherencia institucional y la indispensable autonomía y creatividad del docente. Fomenta la adaptación contextualizada y, muy importante, la experimentación pedagógica. Experimentación. Sí, en línea con lo que proponían pedagogos como Celestine Freinet, quien veía el aula como un taller donde el maestro experimenta y adapta constantemente su práctica. No solo aplica. Otro tema central que aborda la fuente y que siempre genera debate es el contenido, qué enseñar y cómo organizarlo. El texto dice que es un debate crucial, pero a veces descuidado. ¿Por qué descuidado? Bueno, descuidado quizás porque a veces se da por sentado, o se enfoca demasiado en el cómo y no tanto en el qué. Y es fundamental porque toca el corazón de la enseñanza, implica considerar múltiples dimensiones. ¿Cómo cuáles? La epistemológica, por ejemplo. ¿Cuál es la estructura lógica de la disciplina que se enseña? No es lo mismo enseñar matemática que historia. Luego, la psicológica. ¿Cómo aprenden realmente los estudiantes? Aquí entran ideas sobre cómo los alumnos construyen activamente su conocimiento. Piaget, Ausubel. Exacto. Piaget, la importancia del aprendizaje significativo que destacó Ausubel, las estructuras conceptuales de Brunner, y también la dimensión sociocultural. ¿Qué conocimiento valora nuestra sociedad? ¿Cómo dialoga la cultura escolar con las culturas locales o juveniles, que a veces parecen mundos aparte? Y critica algunas formas tradicionales de organizar el contenido, ¿no es así? Como la enciclopédica. Sí, critica fuertemente esa visión enciclopédica, esa tendencia a querer cubrir muchísimos temas pero de forma superficial. Y también la organización puramente cíclica, donde se repiten contenidos año tras año sin lograr una verdadera profundización o conexión entre ellos. Que a veces uno siente que ve lo mismo varias veces. Claro. Y sobre todo, señala la frecuente desconexión entre los contenidos escolares y el mundo real, los intereses y las experiencias de los estudiantes actuales. Que el contenido les resulte ajeno. Y en cuanto a los métodos de enseñanza, ¿qué énfasis pone el texto? Habla de la insuficiencia del saber psicológico por sí solo. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que, si bien la psicología aporta mucho, no se puede reducir el método a la simple aplicación de técnicas derivadas de una teoría psicológica.
Critica la idea de que el método sea un conjunto de técnicas aplicables en cualquier situación o la adopción rígida de una única teoría como si fuera una receta mágica. No hay una sola forma correcta de enseñar. Exacto. Enfatiza que la elección y sobre todo la creación de métodos es una responsabilidad central del docente. Depende de su personalidad, su formación, su proyecto educativo, la naturaleza del contenido que enseña y, crucialmente, las características y condiciones de su grupo específico de estudiantes. Entonces, ¿descarta la utilidad de las teorías psicológicas del aprendizaje? No, no las descarta en absoluto. Advierte contra su aplicación mecánica, eso sí. Las teorías psicológicas aportan conocimiento valioso sobre cómo se aprende, pero no dictan automáticamente un método correcto. Falta algo más. Falta lo que Freinet llamaba una imaginación creadora por parte del docente. La capacidad de diseñar situaciones de aprendizaje que sean significativas, que involucren a los estudiantes, que generen pasión por descubrir y aprender. Volvemos a la pasión. Volvemos a la pasión. Se trata de superar la rutina y el facilismo pedagógico, como lo llama el texto, y recalca la unión inseparable. No se puede pensar el método sin pensar en el contenido, ni el contenido sin pensar en cómo abordarlo, metodológicamente. Van juntos. Para ir cerrando, el texto dedica una parte importante y muy crítica a la evaluación, centrándose especialmente en la figura del examen. ¿Cuál es el núcleo de esa crítica tan fuerte? Díaz Barriga realiza una genealogía del examen muy reveladora, o sea, rastrea su historia, y argumenta que el examen, como práctica formalizada y estandarizada, no surge originalmente de una necesidad pedagógica, para comprender el aprendizaje. ¿No? Entonces, ¿de dónde viene? Viene más bien como un instrumento de control social y administrativo. Menciona antecedentes en la burocracia china antigua, o los análisis de Max Weber sobre la racionalización y la necesidad de certificación en las sociedades modernas. O sea, su origen no está en ayudar a aprender, sino en controlar o certificar. Según este análisis, sí. Su incorporación masiva a la escuela, primero en la universidad medieval, luego popularizada por figuras como La Salle, con fines de vigilancia y control, en contraste con Comenio, que lo veía más ligado al método, y sobre todo su evolución en el siglo XX. ¿Qué pasó en el siglo XX? Bueno, con la obsesión por la calificación numérica, los tests estandarizados y la idea de evaluación como sinónimo de control, influenciada por la administración científica tipo Fayol, se fue alejando cada vez más de una función genuinamente formativa pedagógica. Pero habitualmente se defiende el examen como una herramienta objetiva y justa para medir lo aprendido. Es el argumento común. ¿Cómo responde el texto a esa idea? La critica duramente. Cuestiona esa supuesta objetividad y justicia. Argumenta que los exámenes suelen medir aspectos muy limitados del aprendizaje, a menudo memoria o habilidades muy específicas. Generan mucha ansiedad, competencia insana. Sí, eso es cierto. Y pueden llegar a pervertir la relación pedagógica, como dice él, convirtiendo el aprendizaje en una mera búsqueda de la nota, del número. Por eso propone una distinción conceptual que es clave. A ver, ¿cuál es esa distinción? Distinguir radicalmente entre evaluación y acreditación. Son dos cosas distintas. Evaluación por un lado, acreditación por otro. Exacto. La evaluación debería ser entendida como un proceso inherente a la enseñanza, un acto de conocimiento que realiza el docente y también los estudiantes sobre su propio proceso, para comprender qué se está aprendiendo, cómo se está aprendiendo, identificar dificultades, avances y tomar decisiones para mejorar. Es fundamentalmente formativa. Para ayudar a aprender mejor. Justamente. La acreditación, en cambio, es el acto administrativo de asignar una calificación, una nota. Responde a una necesidad del sistema, certificar, seleccionar, promover de año, pero que no necesariamente refleja la riqueza y complejidad del aprendizaje real. Es más una exigencia de afuera. Es una exigencia institucional y social, sí, pero puede tener efectos negativos en la motivación intrínseca del estudiante si se convierte en el único foco. Puede generar alienación, dice el texto. Entendido. La nota es una exigencia del sistema, pero no debería confundirse con la comprensión profunda del proceso de aprendizaje del alumno. Son dos cosas diferentes. Exactamente. Y la propuesta es que la acreditación,
si bien necesaria en el sistema actual, no se puede eliminar de un día para otro, sea transparente y se base en múltiples evidencias del trabajo realizado a lo largo del curso. No solo el examen final. Claro, no depender exclusivamente de exámenes puntuales. Pensar en proyectos, participación, trabajos prácticos, portafolios, diversas formas de mostrar lo aprendido. Y aquí vuelve a apelar a la imaginación creadora del docente. Otra vez la imaginación. Sí, para buscar formas de evaluación formativa más ricas y significativas que las pruebas tradicionales. Menciona ejemplos como la autoevaluación, la coevaluación entre pares, la evaluación basada en proyectos. Alternativas hay. Bien, hagamos una pausa para recapitular, que hemos tocado muchos puntos. Este análisis de las ideas de Díaz Barriga nos deja con varias ideas potentes, me parece. Primero, esa tensión histórica fundamental entre la didáctica, el cómo enseñar desde el aula, y el currículum, el qué enseñar desde las demandas del sistema. Esa tensión inicial sí. Segundo, la paradoja del docente, socialmente valorado en el discurso, pero a menudo institucionalmente limitado, controlado y hasta desconfiado en la práctica real. Una contradicción muy fuerte. Y tercero, la necesidad crítica de repensar la evaluación, separando claramente el acto de comprender el aprendizaje, que sería la evaluación formativa, de la simple asignación de una nota, que es la acreditación. Esa distinción es clave, sí. Y todo esto converge, creo, en un llamado final del autor a recuperar y defender la pasión por enseñar y la dimensión intelectual del trabajo docente, a pesar de un contexto que a menudo parece remar en dirección contraria, que busca más la estandarización y el control. Un llamado a la resistencia, casi. Podría ser. Lo cual nos deja con una pregunta importante para seguir pensando, ¿no? Para quienes nos escuchan. En los sistemas educativos actuales, con todas sus presiones y restricciones, ¿cómo pueden los propios docentes y cómo puede el sistema en su conjunto encontrar formas de cultivar y proteger esa pasión y esa autonomía intelectual que parecen tan vitales? Vitales no solo para el bienestar del profesorado. Claro, sino para construir una educación realmente significativa y emancipadora para las nuevas generaciones. ¿Qué pasos concretos se necesitarían para que el aula se acerque más a ese espacio vibrante de experimentación, creación y realización del que habla la fuente? ¿Es posible? ¿Cómo? Una pregunta fundamental que resuena más allá de este análisis. Queda flotando. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las ideas de Ángel Díaz Barriga.